¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es el ¿Qué tal Tiltil? A través de las pantallas de Teo Tiltil y de Tiltil.cl en este jueves, un jueves más donde hablamos de salud, un jueves más donde actualizamos la información acerca del COVID-19, no solo a nivel comunal, sino que también a nivel regional y nacional. Hoy es un capítulo distinto porque tendremos dos bloques. En el segundo bloque estará conversando con nosotros la matrona Bárbara González, con quien actualizaremos en detalle algunas informaciones más bien de carácter local y de la gestión propiamente tal del hospital comunitario. Pero antes, y vamos a ya abrir la línea porque está con nosotros el médico, estamos hablando de un exdirector de salud también aquí comunal, así que ya está en la línea Diego Navarro. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, bien, Diego, gracias por aceptar la invitación a ser parte de esto. El jueves pasado, cuando estábamos en el capítulo anterior, se generó la instancia y encantado de que puedas ser parte del ¿Qué tal Tiltil? Y que conozcas también cómo funciona este canal online que busca informar a la comuna de Tiltil, que tú muy bien conoces, ¿no? Sí, por supuesto, vivo acá y he estado muchos años también en Tiltil siendo director. Diego, vamos rápidamente a entrar en materia. Tú hoy estás en el mundo privado, estás ejerciendo tu Ujú. profesión de manera privada, después de varios años ya en el servicio público. ¿Cómo ves tú el desarrollo del COVID-19 desde la vitrina donde te toca enfrentar lo que es en el servicio privado? Bueno, la verdad es que yo lo veo muy preocupante. Creo que Chile está frente a cómo lo vemos internacionalmente, está bastante bien. Creo que ha hecho medidas muy exitosas en relación a otros países, por ejemplo, estamos lejos de lo que sucedió en Italia, lo que sucedió en España, lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. Pero creo que si se relajan las medidas, si las personas vuelven a ir al centro, a Providencia, a los malls, yo creo que vamos a sufrir una crisis muy pronto. Entonces Oye, igual me preocupa bastante. pero mira, tú has estado bastante activo en redes, siempre compartiendo la información de cantidad de contagiados, de acuerdo a los informes epidemiológicos. Pero también ha sido, creo yo, que tienes una visión crítica también de cómo se comporta la gente incluso. ¿Cómo ves tú el comportamiento en general de la población y de tus vecinos? Tú vives aquí en Tiltil. Claro, mira, yo veo que hay mucha desinformación, faltan redes que sean críticas y que sean la información fidedigna, porque tú ves las redes que de repente dice que el bicarbonato es bueno, que ciertas frutas es buena, que el pH de ciertos alimentos es súper bueno, y en general la gente está como bastante confundida en algunos aspectos y en otros está como bien orientada. Entonces yo creo que hay como que hay que unir los problemas y de alguna forma u otra tener una claridad de lo que se está haciendo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo Sí, dale. iba en el metro el día martes y veo una señora que va comiendo y va con sus guantes, va con su mascarilla, se levanta su mascarilla, con los mismos guantes que agarró todo el metro, empezó a comer maní. Entonces, tú dices, pucha, ¿cómo puede ser que ella no entienda que los guantes, la idea es sacárselos para poder comer? Pero con los mismos guantes que había agarrado todo, comía maní. Entonces yo lo veía eso, y no es que te lo cuenten, sino que uno ve todas esas cosas y uno dice, pucha, igual como que hay ciertas personas que no entienden de qué estamos hablando, que el virus no se contagia por las manos, es decir, no se transmite. Si tú te pones el guante no te haces inmune, simplemente lo único que haces el guante es que no te vayas a contagiar si te lo sacas y después comes, por ejemplo. Es una medida Sí, como súper básica. de hecho, como para complementar lo que estás diciendo, me tocó ver en un mini market acá en Huertos Familiares, de hecho, personas que fueron a comprar el pan y claro, iban con guantes, todo muy bien protegido, llegaron y tomaron el pan con la mano y con el guante. Entonces, No tiene ningún sentido. exactamente, no tiene ningún sentido. Oye, Diego, han surgido muchas críticas y te lo comento, te lo pregunto también para que lo podamos conversar con respecto a ciertas decisiones o opiniones que ha emitido el ministro de Salud. Principalmente esta semana pasado con el tema de educación. ¿Qué opinas tú con respecto a esto de que las clases no se deberían haber suspendido por lo que plantea el ministro en relación a las vacunas contra la influenza? Claro, mira, bueno, el ministro yo lo conozco, de hecho con Bárbara estamos haciendo un magíster y es profesor nuestro hasta que lo nombramos ministro de Salud. Y él en realidad dice lo que piensa, no siempre lo dice lo más cuerdo o de la mejor forma posible. De repente larga algunas cosas y son sin filtro. Entonces, creo que los niños entren a clase es una muy mala medida.
Porque a lo mejor a los niños no les pasa nada, los niños en general no se enferman, no se mueren a menos que tengan una patología crónica o estén hospitalizados, pero en general a los niños no les pasa absolutamente nada. Entonces, que entren, el problema va a ser, ponte tú, va el nieto de una concejala al colegio, y ese nieto de la concejala se agarra un virus que le contagió a otro niño. Y el niño va a la casa, le da un besito a la concejala y la concejala se murió. Entonces, ese es el problema del colegio. Y te estoy dando un Claro, ejemplo súper práctico y súper real de la comuna de Tiltil. Entonces, sí, como puede ser la concejala, puede ser la señora X y si hay un efecto claro, del mismo. claro. Entonces, por eso te digo, el problema de que entre los niños es que los niños son una fuente de contagio. A los niños en general no les pasa nada. A los niños les da solamente un poquito de moco, un resfriado, les puede dar un poco de fiebre, pero en general no le da compromiso pulmonar. Y como no les da compromiso pulmonar, no existe problemas para ellos. El problema es que ellos llevan el virus a su casa y en su casa contagian a los abuelitos y los abuelitos son los que se mueren. De todas maneras, oye, vamos a saludar a personas que ya se están sumando a nuestra sintonía. Andrés Rivera, que también nos hace un comentario. Andrés nos dice, leí un informe donde se decía que Tiltil tenía 5 contagiados, pero el otro dice que tiene 6. ¿Cuál es la información real? Claro, eso en relación a que el día lunes, entiendo, circuló la información, perdón, martes circuló la información desde el ministerio con este informe modificado donde aparecían 5 y luego apareció el informe de la municipalidad de este equipo de coordinación, donde aparece que son 6. Hay que explicar que efectivamente son 6, que es lo que indica el último informe de medicina local. Queremos saludar también a Zoila Ulloa, que sigue la sintonía, César Villagra. Queremos saludar también a Cristian también suma, está Marlene González también en la sintonía. Y eso, además queremos saludar también a Sol de Ulloa, que sigue Perdón, sí. Ahí sí. no te preocupes. Han surgido críticas con respecto al tema de la cantidad de muestreos, de que se hace poco muestreo, de que se muestrea bajo ciertas condiciones, como por ejemplo la existencia de temperatura más allá de los 37,8. Por otro lado, se habla de la implementación de estos test rápidos. Tú, dentro de tu experiencia médica y lo que han podido aprender todo, porque finalmente aquí te he escuchado hablar a muchos expertos, pero no hay expertos en un virus que es la primera vez que se presenta. ¿Cuál es tu visión acerca de los test rápidos y qué tanta factibilidad puede tener de masificarse un poco dentro de la población? Claro, Héctor, mira, contestémosle al Andrés. Primero que nada, un saludo al Andrés, yo también lo conozco bastante, muy buena persona él. Mira, lo que pasa con los test es que cada comuna funciona en forma distinta. Te voy a abstraer, por ejemplo, Colina cuando empezó este problema decían, vamos súper bien en Colina, tenemos 5 positivos. Después decían al día siguiente, Colina tenemos 6 positivos. Lo mismo la comuna de Loprado con Maximiliano Ríos, que todos los días ponía, tenemos 6 casos, tenemos 10 casos, y de repente el ministerio sacó el informe epidemiológico y todos los datos cambiaron. Es decir, ¿qué significó? Que Colina no tenía 8 en ese momento, sino que Colina tenía 30. ¿Y qué significó en Loprado? Que Colina no tenía 10, sino que tenía 30 también. Entonces, ¿por qué se produce esta desinformación? Se produce por la parte privada. Porque lo que pasa es que los alcaldes tienen solamente la información que se produce dentro del municipio y solamente dentro del municipio, pero ellos no tienen lo que el paciente, si va a Integra Médica o va a algún otro centro privado cualquiera, no tiene acceso a esa información. Entonces, el alcalde piensa que tiene una cantidad X, pero en realidad no es la cantidad real de la comuna. Ese es el primer problema. Lo otro son los hospitales bases. Si tú, por ejemplo, estás en Independencia o estás en Recoleta y tú crees que en Recoleta, en el municipio, salieron tantos positivos, el hospital base tomó otros, que en este caso el San José. Entonces, por eso que hay esa gran diferencia. En el caso de Tiltil es distinto, porque Tiltil, el único que está tomando exámenes es el hospital de Tiltil. Entonces, no tiene red privada tampoco. No hay red privada, nadie está yendo a ningún lado a hacerse el test en forma privada. Igual me gustaría explicar un poquito más de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso en particular, el hospital de Tiltil tiene los datos primero que en el ministerio. Y el hospital de Tiltil se lo está mandando al Ministerio de Salud, donde ellos corroboran la información y ellos después pueden emitir el dato, que se demora como 2 días después, donde hacen el informe epidemiológico, que recordemos que el sábado hubieron muchos problemas. El informe epidemiológico salió con María Pinto, que tenía 120 casos,
y María Pinto tenía como 2 casos nomás. Entonces la subsecretaria tuvo que sacar el 9º informe epidemiológico, cerrarlo y rehacerlo otra vez y lo tuvieron que estudiar y por eso que había muchos problemas con los datos. Entonces, en el caso de Tiltil es distinto, porque Tiltil es el que tiene más información por ahora, porque esto va a cambiar, es el hospital. Entonces, los datos que dice el hospital son los que manda el ministerio y después el ministerio los desglosa y lo informa. Entonces, cuando uno publica, yo trato de publicar lo que sale del Ministerio de Salud porque es la información oficial. Porque a muchos les gusta saber qué vecino, qué persona es la que está infectada, en qué población, si es en Rungue, si es en Polpaico, y si es la señora Juanita o es la otra vecina la que está infectada, y eso es lo que en general a las personas les interesa. Sí, de ¿Ya? hecho, hemos hablado harto con respecto a eso con Bárbara, de que la gente tiene esa inquietud de preguntar de dónde son los casos, en qué localidad están, lo hemos conversado latamente, y tratando de explicar un poco que finalmente lo que no se necesita saber quién es o dónde está su entorno, aun cuando en la semana tuvimos una conversación con un vecino que me decía, nosotros queremos saber, porque si está cerca nuestro podemos ayudar, podemos ir a comprarle los insumos para el día, para que si no pueden salir. Hay una buena voluntad también detrás, pero paralelamente también existe esto de la persecución. Vimos en otras regiones cómo incluso intentaron linchar la casa y todo de una persona que tenía COVID-19. Entonces el resguardo y la privacidad clínica de los pacientes es lo que se ha hecho primar en estos casos. Bueno, la verdad es que lo que es primordial es que la gente es copuchenta. Yo soy copuchento, la gente es copuchenta, y en el fondo lo que quiere saber es la copucha. Entonces todos quieren saber, tener el dato, yo sé que fue la Juanita y no fue Pedrito. Entonces lo que interesa es la copucha. Las buenas intenciones son para afuera. Uno dice, no, si yo voy a ayudar, pero en el fondo, si fuese todo buena intención y todos fuéramos bien, no existirían leyes, no existirían semáforos, no existirían un montón de cosas, porque en realidad la gente segrega, si hay alguien enfermo le dice, no te juntes con él porque él tiene el virus. Entonces, en el fondo, es como tener lepra. Incluso ha pasado con el personal de salud que los edificios no los dejan usar los ascensores, tienen que subir por las escaleras. Entonces, las buenas intenciones es lo que se dice, pero la gente quiere saber para no acercarse a la persona y para decirle esta persona en realidad está contagiada y en el fondo no te acerques porque te puedes contagiar. Habrá un porcentaje menor de personas que quieren ayudar y quieren hacer la vida más fácil, pero en realidad lo que prima es que las personas quieren saber por un tema de no contagiarse. No hay otra explicación. Entonces, Oye, todo... Diego, Diego, queremos saludar a Marjorie Naranjo, que también dice gracias, Héctor, por aclarar las dudas. Bueno, gracias a toda la gente que está en sintonía a esta hora de la noche. Diego, la tiraste ahí bajo cuerda, pero te lo pregunto. Tú dijiste, el mecanismo va a cambiar. ¿En qué va a cambiar entonces el mecanismo de información con respecto al tema de los casos o de la administración de la información de los casos? Porque estábamos hablando acerca del informe epidemiológico y me comentaste que, bueno, el hospital de Tiltil hoy por hoy es el único lugar donde se toman los exámenes y que por eso tenían la información de primera fuente y me dijiste, eso es algo que va a cambiar. ¿Qué información manejas tú que nosotros no? No, la verdad es que Tiltil se va a comportar también como se comportan las otras comunas. Es decir, Tiltil, si bien es rural, hay personas que van a Santiago. Por ejemplo, hoy en día, si yo te hago una receta médica y yo te pido Héctor y te pongo Héctor, hacer el test de COVID, tú vas a cualquier clínica, por ejemplo a la Católica, vas en la mañana, con ese papel incluso lo puedes llevar digital, ellos te lo imprimen y tú te haces el examen y en la tarde tienes el resultado. Así de fácil, sin ni siquiera yo verte, es decir, físicamente, sin ni siquiera que tú vayas a la consulta. Entonces, hoy en día, las personas igual, algunas, no todas, pueden tener acceso. Al que quiera ir y hacérselo en forma particular, lo puede hacer. Los pacientes FONASA les cuesta 12.500 más o menos el test. Y hay pacientes ISAPRI que el test es costo cero. Entonces, mucha gente va a ir a la parte privada, se lo va a hacer en forma particular y de hecho la orden médica es súper fácil. No es como antes, que antes tú tenías que ir a un médico, el médico tenías que pasar, incluso si ibas a la urgencia, o ibas con el resultado, la orden médica. Tú tenías que ir a, por ejemplo, la clínica alemana funcionaba así. Tú ibas con la orden médica, pero no te la aceptaban. Te tenía que ver el médico, te cobraban otra consulta y tú te hacías el examen. Entonces, lo que te quiero explicar que muchas personas, no te digo todas, pero las que puedan y tengan dudas y que en el hospital digan, no, ¿sabes qué? En realidad
nosotros consideramos que tú no tienes el test, pero las personas que quedaron con la duda pueden ir al médico y pueden pedir el test y se lo hacen. Entonces, esa es una alternativa viable. Y cuando eso suceda y haya un caso positivo del punto de vista privado, esos datos no los va a tener ni la municipalidad ni el hospital de Tiltil. Y eso es lo que está pasando en todas las comunas. Por eso que los alcaldes no tienen la información fidedigna y tuvieron que solamente tener el informe epidemiológico de ese que estuvimos hablando, y en base a eso es que publican. Todos los alcaldes hacen lo mismo. Por ejemplo, el de Pudahuel, que es Johnny Carrasco, hace exactamente lo mismo. Agarra el informe, una vez que el informe salió a la plataforma, ahí recién publica cuántos casos, pero ninguno tiene la información tan fidedigna de los casos, eso me consta. ¿Y eso por qué? Porque como la información es privada y los pacientes tienen derecho a resguardar sus datos, los alcaldes ni nadie tiene que saber quiénes son las personas. Entonces solamente... Dígame. De hecho, hubo un requerimiento de los alcaldes por tener la información de los pacientes, pero Contraloría indicó que no era posible, que eso es parte del derecho y la reserva de los pacientes, así que por eso los alcaldes no podían tener información al respecto. Sí, y es razonable, y así tiene que ser realmente, porque eso es más valioso, porque imagínate, si tú tienes acceso a eso, puedes tener acceso a que el paciente tenga sífilis, o que tenga gonorrea, o que tenga VIH, y todo el mundo tenga los datos. Entonces, esto no es una enfermedad distinta, pese a que también es una enfermedad infectocontagiosa, las otras que te nombré, no es una enfermedad que se comporte de una forma legalmente distinta. Entonces, los datos tienen que ser resguardados. Las personas no pueden ser publicados los datos. Incluso yo muchas veces tengo información y sé quiénes son, etcétera, etcétera, pero no voy a publicar ningún caso, porque en el fondo el resguardo de las personas es muy importante. Entonces, uno tiene que resguardar el respeto al paciente, el respeto a la privacidad. Si alguien quiere decirlo y poner en su Facebook, yo tengo coronavirus, y que todos lo sepan, perfecto. Pero no puede venir una persona externa y decirte, es Juanito el que tiene el coronavirus. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Diego, queremos saludar a Francisco Alfaro, que se une. César Villagra nos hace una pregunta. ¿Qué tan recomendable desde una perspectiva epidemiológica es una medida como el inicio de clases o la flexibilización de las cuarentenas comunales? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, son dos cosas distintas. La flexibilización de las comunas es algo que está sucediendo en Chile, que se ha visto con buenos ojos en forma internacional, porque hay países que definitivamente no tienen cuarentena, y otros como Argentina que tienen una cuarentena total desde que empezó el problema. Entonces, el hacerlo y mirar epidemiológicamente en qué lado está más complicado y cerrar ese sector es una medida bastante inteligente, encuentro yo. Yo creo que el gobierno en ese aspecto no lo está haciendo tan mal, pero no así los colegios. Yo de los colegios estoy completamente en contra por lo que yo te explicaba. A los niños, cierto, lo que dice el ministro, no les va a pasar nada, no se van a enfermar, no va a haber ningún problema, pero esos niños van a enfermar al abuelito. Y el abuelito, el abuelito va a querer estar con el nieto. Entonces, a la larga, el abuelito se va a contagiar, el abuelito se va a enfermar, y eso lo vamos a ver después de 2 semanas que los niños entran al colegio. Ese grave problema. Pero el hacerlo por comunas no me parece tan mal, porque igual encerrar una población entera, un país entero, durante 30, 40 días o más días es un problema muy grave. Ahora, si tú comparas Argentina con Chile, Argentina, pese a que tiene el doble de la población, tiene menos muertos. En este momento Argentina tiene un poquito menos de muertos que Chile. Ahora, si tú lo miras, efectivamente Argentina lo está haciendo mejor. Ahora, el costo económico y el costo también social y el encierro y el cómo se sienten las personas, etcétera, etcétera, eso es discutible. Pero Argentina, desde el punto de vista sanitario, lo está haciendo mejor. Lo está haciendo mejor que Chile. No así Brasil, que es un desastre, o Estados Unidos, que es el peor desastre, el peor ejemplo que podemos dar. Pero en ese sentido Argentina lo está haciendo todo el país en cuarentena, y los resultados hasta ahora, que es algo reciente, son mejores que Chile. Claro, los resultados sanitarios en desmedro, y ahí hablaba el presidente hace un par de semanas atrás cuando decía, la economía la podemos parar si es que tenemos gente. Si no se nos muere la gente, no tenemos cómo parar una economía ninguna. Claro. Él puso la salud por sobre el modelo económico, que es algo que aquí siempre ha estado en tela de juicio, porque o es el modelo económico, que principalmente es lo que plantea el gobierno en cada una de sus medidas, en todo orden de cosas, en toda línea de acción,
y cómo se contrapesa con el tema de la salud pública. Es algo que todos los días es parte de las distintas discusiones que se generan en redes sociales. Claro. Ahora, otro punto que para la gente le va a parecer interesante, el tema de los test que vienen ahora, porque normalmente, Con respecto al test rápido. claro, mira, el test que se toma actualmente es el hisopado nasofaringeo, que te meten, yo me lo hice hace una semana, entonces ya lo viví yo propiamente tal. Te Es meten medio un palito, incómodo. es súper incómodo, te meten un palito por la nariz y ese palito te llega muy adentro, te da unas ganas de estornudar y en realidad es muy molesto y dura 10 segundos, ¿ya? Entonces, como te digo, los centros privados, algunos, tú te lo tomas en la mañana y en la tarde tienes el resultado rápido. ¿Y qué es lo que detectas ahí? Detectas parte del virus. Es decir, tú estás detectando el virus y esa molécula del virus se replica, por eso se llama PCR, y por eso que cuando la persona está positivo y tiene una PCR para el virus positivo, tiene la enfermedad. No puede ser de otra forma. Entonces, ese es el PCR que se toma actualmente. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos falsos negativos. Es decir, yo puedo tener la enfermedad y de repente la enfermedad me aparece como que fuese negativo, que no tengo nada, pero sí la tengo. Y recordemos lo que dijo el ministro hoy día, que según la OMS, el 70% de las personas son asintomáticas. Entonces, eso es importante. Ahora, viene otro test, que el que se está implementando ya en algunas clínicas existe, como el Hospital del Profesor, que es que es el test de anticuerpos. Es decir, una vez que a nosotros nos da la enfermedad, nosotros producimos una respuesta inmune, ¿ya? ¿Qué hacemos para defendernos de este virus? Y ese test de anticuerpos, que es IgM y IgG, que son dos anticuerpos distintos, el primero que aparece en el cuerpo es el IgM y después viene el IgG, es el anticuerpo que dice que nosotros ya nos enfrentamos al virus y nosotros estamos produciendo esos anticuerpos para matar ese virus y por eso que nosotros eliminamos el virus después. Entonces, ¿cuál es el problema de esos test? Es que te aparecen positivos cuando tú ya tuviste la enfermedad. Claro. O cuando estás en la fase ya terminal de la enfermedad, en donde tú ya te estás recuperando o te estás muriendo. Entonces, ese es el problema. Pero lo bueno que tiene es que vamos a detectar muchas personas que tuvieron la enfermedad y nunca lo supieron, que era el Claro, 70%. todo asintomático. Exacto. Por ejemplo, si Bueno, tú te lo hubieras agarrado y te dio un moquito y no sentiste nada, puede ser que a ti te haya dado y nunca lo supiste. Entonces, haciéndote el test con IgM y IgG, tú vas a saber si lo tuviste o no lo tuviste. Entonces, va a ser muy importante y va a impactar mucho en la salud pública porque eso va a permitir que vamos a detectar muchísimos más casos de los que nosotros pensábamos que existían. Y al haber muchísimos casos no van a ser 11.000, sino que van a ser en este momento 25.000, por ejemplo, por darte un número. Entonces va a cambiar completamente la cantidad de personas. Y eso recién se está implementando en todas partes. ¿Ya? Pero esto es nuevito. Por ejemplo, en este momento el IgG y la IgM no lo tiene la Católica. Sí la tiene algunos municipios. Y el Hospital del Profesor es el primero que lo está trayendo de las clínicas que yo sé que lo tiene. De eso se trata. Perfecto. Perfecto. Oye, quiero agradecerte por tu tiempo, por habernos acompañado, por la información que ha sido también recepcionada también por cada uno de nuestros televidentes. Queremos saludar a Andrea Casanova, saludar a Sandra Urbina también y queremos dejar invitados a nuestros televidentes porque a la vuelta del corte vamos a estar conversando ya con la matrona Bárbara González. Diego, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos acá en Teo Que esté muy bien. Cuídate. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Vamos a la pausa nosotros y ya regresamos aquí en TVO Tiltil y TVOtiltil.cl. Ya estamos de vuelta aquí a través de las pantallas de TVO Tiltil y TVOtiltil.cl en este nuevo ¿Qué tal Tiltil de día jueves? Hablando de salud. Agradecer al doctor Diego Navarro. Oye, tengo que hacer un fe de ratas porque le llegó un mensaje que decía gracias doctor y yo leí gracias Héctor. Súper bien. Así que aclarar el saludo para el doctor de Marjorie Naranjo. Así que ahí está, gracias doctor por aclarar todas las dudas y para seguir leyendo dice, cuando tengamos ya en línea a nuestra siguiente invitada, vamos a hacer la pregunta de nuestro amigo César Juana Vargas, también se acaba de unir a la sintonía, ya estamos en pantalla con Bárbara González. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas noches, una vez más. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, todo muy bien, muchas gracias. Vamos conociendo a poco tu casa, conocimos tu living, ahora el otro día conocimos la escenografía infantil, ahora estamos conociendo el jardín, así que estamos conociendo tu casa por completo.
Sí, es que me prestaron la escenografía, Ah, muy bien, muy bien. Estudio conjunto, ¿ah? Estudio compartido. pero les gusta más esta, parece. No, está muy bien. Todos los espacios son muy buenos cuando queremos conversar. Oye, Bárbara, ¿cómo ha estado la semana, la última semana en términos comunales en materia de COVID-19? Perdón, Héctor, te escuché poco. ¿Cómo ha estado la última semana en relación al COVID-19 a nivel comunal? Bueno, como ustedes estuvieron conversando hace unos minutos atrás, el último informe que publicamos como comité de vigilancia está reportando 6 casos confirmados, 3 casos recuperados y además 57 test realizados. ¿Ya? Recordar que ese informe tiene ya unos días, por lo tanto está próximo a emitirse el informe siguiente. El informe epidemiológico del Ministerio debe salir hoy día, ¿no? No escucho, Héctor, perdón, ¿me puedes repetir? Sí, te hago una consulta. ¿Existe la posibilidad que te pongas mano libre? Vamos a esperar a resolver estos pequeños inconvenientes de audio. Ya retomamos ¿Qué tal Tiltil? A través de TV Tiltil y TVTiltil.cl, porque ya ahora sí logramos retomar y de buena calidad el contacto con Bárbara González. Bárbara, dime que estás por ahí, por favor. Sí, volví. Perfecto, ahora sí. Hoy aprovechamos de saludar a Cecilia Salazar, saludamos a Ana Yanque, a Carol Casanova, a José Tapia y queremos José Elías Tapia Fernández, para hacer la aclaración por si acaso. Y estamos también con Sonia Alfaro que nos dice: hola Héctor, como siempre, gran programa, mi consulta. ¿Cómo va la vacunación de los niños y niñas en la comuna? ¿Te parece que respondamos la pregunta y después seguimos conversando del COVID? Sí, perfecto. Mira, la campaña escolar propiamente tal comienza desde la próxima semana, físicamente ya en los colegios y con coordinación con sus directores de establecimiento. ¿Ya? Mañana nosotros, a nivel comunal, o sea, a nivel como hospital, nosotros tenemos agenda para abastecer las dosis de vacunas que nos están faltando. No obstante, estuvimos haciendo un análisis esta semana del porcentaje de cobertura y un número importante de niños ya está vacunado, ya que se vacunaron en forma con sus papás en los vacunatorios, en las distintas campañas. Ya, así es que alrededor de un 30, casi un 40% de los niños que en un comienzo teníamos que vacunar son los que tenemos que cubrir en esta semana que queda. Oye, tengo una consulta con respecto a lo que tú planteas. No sé, te lo pongo en números fijos y cerrados para poder hacer la relación. Supongamos que eran, no sé, 100 vacunas para Tiltil, pero tú me hablas de que un porcentaje de esos niños ya se vacunaron en vacunatorios privados o a través de otro medio. ¿Qué pasa con las vacunas que, entre comillas, sobran? ¿Se devuelven a nivel central? Claro, pero no, los niños lo que yo comentaba es que fueron vacunados por nosotros. ¿Ya? Ah, bien, perfecto. Es que en general el criterio primero partió solo con adultos mayores, después se comenzó a abrir a otras poblaciones y finalmente terminamos vacunando también enfermos crónicos respiratorios de todas las edades, ¿ya? Y ahí califican hartos menores de 10 años que se fueron vacunando en lo que ya va de campaña, ¿ya? Pero no es que externos, es que lo hemos vacunado dentro de la campaña. Ya, ahora, para responder tu pregunta, si eso fuera así, exacto, no se traen las dosis porque el sistema de registro de vacunas es nacional, la Seremi tiene acceso. Entonces, independiente de que el niño se haya vacunado en un vacunatorio público o privado, ellos nos van a dar la dosis de los no vacunados. ¿Ya? No nos van a dar la dosis de vacunó en una clínica. Ya, me queda súper claro. Oye, saludamos a quienes ya siguen conectándose con nosotros. Jorge Muñoz, María Vera también se conecta. Volvamos a lo que dejamos un poco inconcluso cuando se cortó la llamada.
Ya. Claro, y tenía que ver con cómo íbamos con el COVID en la comuna, hablábamos de estos 6 casos. Adicional a esto, hoy debiese salir el nuevo informe epidemiológico donde se registrarían esos 6 casos, ¿no? O sea, lo que pasa es que tenemos todavía que consolidar información, etcétera. Pero hablemos del que ya está emitido. Sí. Son 6 casos y avanzamos de 4 casos a 6 y habíamos estado estáticos con 4 casos varios días. Y también estamos hablando de 3 pacientes recuperados, o sea, eso quiere decir que hay 3 casos activos y 57 test tomados. Y esos 57 test tomados en el servicio público, además de lo que hablaban en el bloque anterior cuando decía que también hay acceso a los sistemas privados, que también las personas pueden optar a esas opciones. ¿Ya? Hablando del aumento, la verdad es que ha sido progresivo. Ya, si ustedes lo comparan en el informe epidemiológico del ministerio, es inferior a lo que es a nivel regional y nacional, pero siempre les comento que eso para nosotros no es tan significativo porque esta enfermedad en cualquier minuto se puede transformar en un brote, sobre todo si se contagia a alguien y en condiciones de hacinamiento o tiene los cuidados que nosotros siempre les hemos podido recomendar. ¿Han tenido oportunidad en esta última semana de hacer algún tipo de lo que conversábamos la semana pasada, esto de visitar tal vez ciertos grupos de vulnerabilidad donde poder hacer o tomar temperatura o tal vez algún acto preventivo en relación al COVID-19? Mira, como noticia anexa, te dejo el caso de lo que pasó en Quilicura, donde se constató que un CITE que tenía un número importante de migrantes, había foco ahí. Y ellos no iban a ir a ninguna parte, no iban a ir al servicio de salud sin lugar a duda. Entonces, el poder de encontrarlo pudo ayudar un poco también a aislarlos o a entregarle los resguardos necesarios para ellos y para toda la comunidad. Aquí en Tiltil se ha podido ver algo de ese estilo, ¿no? Como de prevención. Sí, o sea, la verdad es que en general como equipo de salud, claramente esta contingencia se tiene que manejar en torno a las experiencias y a las situaciones que han ido pasando. Y justamente una de las situaciones que miramos fue lo que pasó en Quilicura, ya que hubo un aumento de casos en forma rápida. Claramente una de las primeras estrategias tiene que ser abordar población más vulnerable, sin duda desde las orientaciones socioeconómicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es identificar claramente personas que estén en condición de vulnerabilidad, sea porque tienen una residencia en condición de campamento donde no están las condiciones para poder llevar los cuidados sanitarios, porque hay situación de calle, porque hay hábitos culturales en la población migrante. Ojo que no solamente tiene que ver con una económicas y también tienen que importar las prácticas culturales y religiosas, que hay muchas que son concordantes con andar en grupo, ¿ya? Y que son opuestas a lo que pasa o a las recomendaciones que nosotros damos de evitar aglomeraciones, ¿ya? Entonces, resumen, sí, ya nosotros ya lo hemos analizado y ya estamos activando un plan y un diseño de intervención en estos grupos. Ha sido el tema de los últimos días y sabemos que el enfoque tiene que estar listo para abordar esos problemas. De todas maneras, yo lo pensaba también, claro, en los grupos de migrantes, en los grupos de personas en situación de calle, vulnerabilidad, también en los grandes grupos de estos contratistas que están como en los campamentos que se generan, me llamo como campamento minero, entre comillas, que es la gente que viene de paso a trabajar a la comuna, en faena minera, por ejemplo, y que se instalan aquí toda la semana, trabajan en un lugar específico. ¿A ellos también se le hace algún tipo de seguimiento o eso ya depende de la nueva empresa con la que trabajan? No, yo reitero lo que he dicho los jueves anteriores, que en esta estrategia y en una estrategia exitosa, lo que es clave es la integración de las distintas áreas. Por lo tanto, si nosotros tenemos
una empresa, independiente de que sea del mundo privado, pero está en el territorio y sus trabajadores son nuestros pacientes, claramente nos preocupa y nos interesa el poder hacer planes de intervención con ellos, ¿ya? Contarte que sí, que nosotros como Centro Centinela sí tenemos una comunicación directa con los distintos empleadores de lo que está en el territorio. Y en general no es que nosotros estemos supervisando, lo que estamos haciendo es dar las recomendaciones tanto a los prevencionistas de riesgo como a los encargados de personal, ¿ya? Y lo que hemos nosotros identificado en las empresas o en estos grupos que al menos hemos tenido contacto es que en general están siendo bien cuidadosos y están teniendo prácticas bastante agudas en términos de elementos de protección personal, ¿ya? Hemos visto que han tomado medidas en el cómo están comiendo, con horarios de colación, con alcohol gel en todas partes. Si hay pacientes sintomáticos que están trabajando, por ejemplo, hacen control de temperatura, cuando están identificando temperatura, hacen contacto directo con nosotros, ¿ya? O sea, la comunicación y la coordinación está, ¿ya? Más que la supervisión, porque recordemos que nosotros no tenemos facultades para pero sí tenemos facultades para poder recomendar desde lo profesional. Ahora sí, retomamos por 15ª vez el contacto con Bárbara González. Bárbara, estamos más cerca para estar más lejos. Ha sido difícil la conexión, pero ya estamos ahí, ya estamos acá. Oye, para ir también aprovechando los minutos, el tiempo, te voy a hacer una consulta. Dice lo siguiente, mira, hay una empresa que, bueno, está en la comuna, que es Preanza, no sé si lo ubicas, y tiene otra empresa dentro que es Sublin o Strabag, trabajan por turno, vienen de otros lugares, pero la empresa ha tomado medidas de precaución realizando exámenes antes de ingresar. Me dice que están tomando temperaturas constantemente. Es una información más que una consulta, contar más o menos en relación a lo que tú decías de cómo funcionan las empresas. Hemos visto también que hay empresas que instalan estos túneles sanitarios, unos túneles sanitarios. Sí, pero al menos en lo que es la realidad local y lo que yo he podido evidenciar, la gran mayoría está haciendo control de temperatura. Perfecto. Oye, quería hacerte una consulta. Habíamos hablado de la población migrante, habíamos hablado de lo que estaba pasando con la gente que trabajaba en faena. ¿Cómo proyectas tú, de acuerdo a la experiencia comunal y al desarrollo de esta enfermedad, cómo proyectas tú estas próximas 1 o 2 semanas, entendiendo que bajó la temperatura, está bajando la temperatura, se pronosticaron precipitaciones o al menos clima más frío para los próximos días? ¿Qué tanto puede influir eso en la población comunal con respecto al brote del COVID? Sí, mira, principalmente lo que acabábamos de hablar hace un rato atrás, creo que uno de los principales riesgos que tenemos que diseñar y abordar hoy es la población más vulnerable, porque justamente, como bien tú dices, comienza el frío y empieza a cambiar el clima, y entendemos que las viviendas o donde no haya una vivienda es de la población que va a estar más expuesta. Y además, cuando esa población se enferme, porque recordemos que el criterio de sospecha es bastante sencillo en el sentido de que es fiebre con otros síntomas. Entonces, se va a confundir mucho una sospecha de COVID con otra enfermedad respiratoria, ¿ya? Y vamos a tener muchas sospechas en el territorio, y cuando nosotros tenemos sospechas, la indicación es hacer cuarentena preventiva hasta obtener el resultado del examen. Entonces, lo que se proyecta es que vamos a subir en muchas sospechas, ¿ya? La condición de sospechas va a aumentar harto, y la principal brecha que deberíamos enfrentar es cómo apoyamos a la población más vulnerable para que pueda cumplir en buenas condiciones su cuarentena, ¿ya? Respondiendo a tu pregunta, Héctor, ¿qué es lo que proyectamos? Es que vamos a tomar muchos más test,
¿ya? Las notificaciones de sospecha COVID también van a aumentar esperamos mantener controlado el aumento de los casos, al menos esa es nuestra expectativa, ¿ya? Sí, no podríamos asegurar que vamos a continuar aumentando en 1 o 2 casos, porque eso depende mucho de la población, depende mucho de que nos escuchen, de que cumplan las recomendaciones que les estamos dando y que ya llevamos harto tiempo dándolas. Y las vamos a seguir repitiendo. Entonces, en algún momento, nuestro temor es que digan, Tiltil en realidad tiene muy poco, entonces sí, mejor no usemos la mascarilla, ya empecemos a juntarnos porque estoy aburrido que no veo hace un mes a mis papás o que no veo hace un mes a mi hermano. Entonces, el temor es que la movilidad comience a aumentar y que las indicaciones de cuarentena no se puedan cumplir. ¿Ya? Sí, que Entonces, aquí hay un poquito de relajo. exacto. Entonces la invitación es a no relajarse. Es que no podemos relajarnos, porque en realidad si estamos teniendo resultados optimistas, o ni siquiera sé si el concepto es optimista, pero hoy día no estamos en un gran problema sanitario, justamente porque hemos exacerbado hartas medidas y creo que hay que seguir haciéndolo hasta que esto pase, porque no Sí, podríamos... de hecho, estábamos viendo hace un par de días atrás que la municipalidad levantó la estadística a una semana de la puesta en marcha de esta ordenanza municipal con respecto al tema de las mascarillas, donde vimos que la Tiltil Centro es quien, entre comillas, tiene mayor tasa de cumplimiento del uso de la mascarilla, y localidad, por ejemplo, como Santa Matilde, tiene de las más bajas tasas de cumplimiento en relación al patrón con el cual se hizo la estadística. Puede ser que también eso influya, no sé, bajo la certeza de para acá no van a venir a controlar, o algún tipo de relajo que pueda haber en ese aspecto en relación a Tiltil Centro, que está todo ahí, está todo en Tiltil Centro, y la gente puede tener un poquito más de prevención con eso. No, Héctor, además de eso, yo evalúo otro factor, que es la condición de ruralidad, ¿ya? Sí. Entonces, realmente que cuando yo estoy en un lugar donde mi vecino está mucho más lejos, ¿ya? Y donde hay terrenos amplios, tiendo a decir que acá no estamos nosotros juntos. Entonces, como nosotros no estamos juntos, claro, por el campo abierto sí puedo caminar sin medida de protección, pero sí hay que siempre mantener las medidas cuando yo voy, por ejemplo, al negocio y cuando voy a ir a comprar al negocio de mi barrio, tengo que salir con mascarilla, ¿ya? O si voy a ir, no sé, a cualquier actividad donde yo voy a tener contacto con mis vecinos o con otra persona, lo tienen que hacer igual, ¿ya? Y también hay una suerte de confianza en el sentido de pensar, como lo que ustedes hablaban de esta cacería de brujas que se da, con los casos que hemos tenido, se da. Entonces, también informalmente las personas dicen, acá nosotros no tenemos, entendiendo que estoy alejado de dónde está el problema, pero en realidad el problema puede estar en cualquier lugar, porque, insisto, en lo que hablaron en el bloque anterior y lo que decía Diego citando al ministro, el 70% de los casos son asintomáticos, y eso nosotros lo hemos pesquisado, sabemos que eso es real. Entonces, van a haber casos que ni siquiera van a tener una molestia y efectivamente pueden estar transmitiendo la enfermedad. Oye, con respecto a lo mismo, nos llegan varias consultas. Queremos saludar a Gabriela Álvarez, que está en sintonía, a Nicole Ortubia, a Gloria Correa, que nos dice: hola Héctor, cuando no tienes los síntomas, ¿cómo te van a hacer el examen? Si no te atienden, si no tenés fiebre. Porque lo hablábamos los programas anteriores, ya es criterio médico, ya. Entonces, independiente de tener o no tener síntomas, si el médico estima que el cuadro aplica, en general, cuando tengo un contacto estrecho, eso se evalúa y se tipifica como caso probable, ya. Y el médico lo puede hacer, ya, si no tengo síntomas. Pero por eso la recomendación es, tiene que ir al hospital, ya anunciando su visita, tomando las medidas, voy con mascarilla, no voy en locomoción pública, llamo por teléfono y aviso que voy, pero sí, la evaluación médica es la que es categórica en esa decisión. Perfecto, Bárbara, ya estamos llegando al final de este accidentado programa, accidentado segundo bloque.
No, pero bien, agradecer a toda la gente que se mantiene en la sintonía, nos esperó, que tuvo la oportunidad de ver a los emprendedores también que hacen posible el desarrollo de Tiltil. Así que, Bárbara, las palabras como para el cierre, el mensaje de esta semana para la comunidad. Mira, mensaje muy importante es ojalá que nos logren comprender el mensaje de reducir movilidad, ¿ya? Porque sabemos que estamos en una cultura que es muy familia, ¿ya? Y hemos identificado que pese a que les hemos dicho no salgan, están haciendo mucha reunión familiar igual, ¿ya? Y las familias son grandes. ¿Ya? Sabemos que en Tiltil tenemos hartas familias de 5 hermanos, 6 hermanos, 7 hermanos. Entonces, el mensaje es, yo comparto y convivo con la gente que vive bajo el mismo techo, ¿ya? Ese es mi círculo, ¿ya? Las personas que están bajo el mismo techo. Si la casa de al lado vive mi hermana, no importa, yo no cruzo contacto con la casa de al lado que es mi hermana, aunque sea mi familia, ¿ya? Es lo único que nos va a proteger en el momento de la casa de mi hermana que está al lado. Se confirma, inmediatamente yo voy a estar protegida de no haber contagiado a mi familia y voy a reducir los riesgos para todo mi entorno familiar y para todos mis seres queridos, ¿ya? Y con mayor razón los adultos mayores, ¿ya? Así que ese es el principal mensaje de hoy día, ya que ojalá nos comprendan a qué nos estamos refiriendo con reducción de movilidad. Perfecto, Bárbara, te quiero agradecer el que haya estado con nosotros esta noche en un ambiente distinto, además al aire libre en el caso tuyo, en el caso mío no, porque me comen los zancudos aquí en un huerto familiar y tan como locos los zancudos. Entonces, por eso nosotros tenemos un estudio indoor, pero encantado de ver el frondoso jardín que tú tienes. Dale un... El jardín. ¿Ah? Así que nos gusta mucho el jardín, es nuestro, sobre todo de Diego, le encanta mucho su enredadera. Así que, muy bien, muy bien. Oye, ¿ya? Muchas gracias a ti, a Diego también por recibirnos en su casa, por darnos la oportunidad y encontrarnos el próximo jueves nuevamente, Bárbara, porque también va a haber seguramente mucha más información, mucho más de qué conversar. Y antes del cierre, te pido que no te vayas, por favor. Queremos saludar a María Vera, que nos dice: el alcohol gel y las mascarillas están a disposición de las familias más vulnerables de la comuna. Mira, se han entregado por parte de la municipalidad, hay incluso particulares ahora que andan regalando mascarilla y guantes, pero además de eso, cada uno de nosotros con respecto al tema de las mascarillas es bastante más sencillo, porque yo he visto ejemplos hasta con un boxer que se pueden hacer una mascarilla, todos a cuidarse, dice María Vera, y Sonia Alfaro nos dice: por favor, pidan fiscalizar las ferias libres, algo que también habíamos estado conversando semanas anteriores y que le hemos enviado ya los requerimientos a las autoridades competentes. Bárbara, muchas gracias, nos encontramos en la próxima, y a toda la gente que nos sigue a través de las distintas plataformas. Esto ha sido un nuevo capítulo de Teo Tiltil, de ¿Qué tal Tiltil?, de día jueves en transmisión en vivo. Así que Eduardo Cerda en la edición, muchas gracias a él también por estar atento a cada una de las contingencias, cuando hay que cambiar la cámara, cuando hay que hacer aparecer al invitado o hacerlo desaparecer. Así que todo muy bien con Eduardo, así que muchas gracias por él también. Nos encontramos en la próxima. Gracias totales.